Desde el primer momento en que acariciamos la posibilidad de utilizar la comunicación como herramienta de construcción de ciudadanía, supimos que algo no propio de la televisión en general, atípico y no necesariamente lo más entretenido, nos estaba desafiando. Esto de contar el mundo, que no es cosa sencilla. Esfera Global nació comprometido con las mejores causas sociales y esta producción fue tan osada que se atrevió a iniciar con el tema corrupción y ética administrativa, pese a lo que significaba hablar de corrupción durante el 2018 en una República Dominicana llena de silencios. Los hacedores de opinión solo expresaban las posturas que les librara de sanciones o represalias, porque la opinión dominante en el contexto del poder político imponía una postura de sumisión, aislamiento mediático y amenaza soft contra la opinión rebelde. Aprendimos que no es lo que uno quiere, las más de las veces es lo que se puede hacer con lo que hay. Muchas personas nos advirtieron que no teníamos músculos suficientes para salir al aire por primera vez con temas tan comprometedores. Encontrar a los expertos fue una labor titánica en varios sentidos. Primero, porque no abundan. Segundo, porque más complejo que lo anterior era lograr que quisieran hablar de corrupción de forma clara y sin comprometerse. Tercero, porque existe una apatía o distanciamiento de los profesionales con la rama de la ética, y eso fue lo más difícil de asimilar. Algunos invitados nos rechazaron porque no se sentían capaces o atraídos por el tema. Pero no se construye una nueva ciudadanía en medio del miedo, como tampoco se desarrolla un proyecto como Esfera Global desde la comodidad o la conformidad. Claro que encontramos a los expertos locales e internacionales que durante estos años nos han respaldado siempre que se nos cruzan los conflictos éticos que le deberían importar a la sociedad, que le importan a usted y que nos importan a nosotros. A ellos les damos las gracias. Todos los que estamos involucrados y quienes nos siguen a través de nuestros distintos medios de difusión, hemos celebrado durante todo el mes estos 4 años de gran sacrificio, crecimiento personal y profesional de Esfera Global, que repasaremos a lo largo de este programa, en el que mostramos nuestra construcción conceptual sobre corrupción y ética, que sin importar cuán simples sean sus manifestaciones en la vida cotidiana, pública o privada, constituyen un delito contra la humanidad. Y tendremos la entrevista especial con la primera persona que desde España nos dijo sí, y ese sí ha sido constante en cada momento. El profesor y especialista en análisis de la corrupción administrativa, Manuel Villora Mendieta. Y mientras yo levanto esta copa a su salud y a la salud del 4º año de Esfera Global, les invito a que recordemos cómo hemos evolucionado en el tiempo. 4 años de Esfera Global. El tema de la ética es un tema clave y es tanto para la administración pública como para un consultor. Desde la consultoría política debemos preservar la ética en todo momento, en todo el proceso político. Y para eso se requiere un montón de información. Muchas veces sucede que es muy difícil para el consultor conocer en profundidad a un político, a un gobierno o a un proyecto en el cual se quiere involucrar. Ahora, desde la política, siempre la ética va a ser el órgano regidor de una administración pública. Es uno de los valores fundamentales si queremos estar en política. La verdad es que la ética es algo que debe de estar presente siempre. Si nosotros nos enfocáramos a este gran valor, la política tendría un resultado muy diferente. Ahorita la gente se desdice de ser político, no se sienten dignos de ejercerla, y yo creo que es un momento en el que los candidatos y nosotros como consultores también podemos aportar tanto a la ciudadanía como a esa calidad que debe de tener la política y manejarla con un sentido de verdad positivo. Estoy convencido que la ética debe de ser transversal, es algo compartido. Desde el profesional de la comunicación, en su rol como conductor, como opinólogo,
como editorialista, hasta también su papel como asesor, como estratega, tiene una gran responsabilidad en la ética. Tiene que, y también el funcionario, cuando admite las recomendaciones y toma la decisión de hacer las suyas, de convertirlas en una promesa de campaña, en una política pública, está obligado a ser ético. La mayoría de la gente tiende a respetar al otro, tiende a sacrificar muchas veces su interés, pero siempre, o casi siempre, por el más cercano, por su familia y por sus amigos. Y este nivel de desarrollo moral dificulta mucho una sociedad, repito, decente, bien estructurada, porque cada uno se va defendiendo solo a los suyos y no entiende la necesidad del interés colectivo, del interés general. Es muy difícil que la sociedad funcione, ¿no? Si te eligen alcalde de Santo Domingo y tú entiendes que te debes a tu familia y a tus amigos, nada más tomar posesión del cargo, tu madre te llamará para que coloques a tu hermano, a tu familia. Y tus amigos te llamarán para que les des contratos, y tu vida en el cargo será favorecer a los tuyos. Ese no es el fin de un puesto público, de un cargo público, ¿verdad? Lo que necesitamos es un nivel de desarrollo moral en el cual estemos dispuestos a sacrificar nuestros intereses por el bien de la comunidad. Pero si de repente yo acepto una posición en el tren público, necesariamente tengo que estar abierto a que mis conciudadanos pidan cuentas, evalúen y tomen postura sobre las acciones que estoy acometiendo. Que efectivamente se asume que quien hace política lo hace para buscar el bien común, no su bien, sino el bien colectivo. Y no es falso que hemos visto que en muchísimos casos en el mundo, en América Latina, en República Dominicana, las prácticas políticas, una vez que se asume el poder del Estado, no se corresponden siempre con una búsqueda del bien común, sino que mucha gente entra pobre y sale rico de los cargos. Punta Catalina en realidad es una solución, entre comillas, que en realidad está por verse, primero porque es muy costosa, más costosa de lo que en realidad fue presupuestada, ha habido poca transparencia y en realidad no sabemos cuál va a ser el aporte efectivamente a reducir el precio de compra de la sede. El sector eléctrico es un sector sumamente interesante en el sentido de los grandes beneficios que da. Y recuérdese que mal revuelto, ganancia de pescadores. Pero no podemos seguir así. No puede seguir el país pagando millones y millones de pesos o de dólares, como usted quiera mencionarlo, que debían de ir a áreas como la salud, mejorar los hospitales, a mejorar las vías de comunicación, a viviendas. Otro tema que está en discusión es la sobrevaluación, la llamada sobrevaluación de la planta eléctrica, que se estima que se ha gastado e invertido mucho más de lo presupuestado. De hecho, hay pendiente un arbitraje todavía. Así mismo es. Ahí no se pueden cometer errores por politiquería. Arrancar porque me tengo la presión de arrancar, no, hay que hacerlo bien. Ahora, hay otros problemas que no tienen que ver con la estructura fabril, sí, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con eso es otra cosa. Sí, es distinto. Ahora, lo que el país tiene que entender que la entrada de esa planta va a ser beneficioso y que queremos que entre bien. Esas modificaciones constitucionales, la grandísima mayoría, han estado vinculadas a satisfacer los intereses de la persona o del grupo, y en este caso no solo político, sino también familiar de quien detenta el poder. Qué bueno poder felicitar de nuevo a Esfera Global con motivo de un aniversario más, esta vez con motivo de su 4º cumpleaños. Respeto mucho lo que hace Esfera Global porque es un trabajo muy profesional, con un sentido de responsabilidad inigualable. Gracias a Esfera Global por considerarme parte de su familia y le auguro muchísimos éxitos en los años por venir. Felicidades. ¡Salud! He sido productora de pollo por más de 30 años en mi provincia, la provincia de Espaillat. Mi negocio nunca había sufrido tanto como ahora.
El presidente Abinader, en vez de ayudar a los pequeños productores de pollo como yo, ordenó la importación de millones de libras de pollo congelado de otros países. Y a pesar de esto, el precio del pollo sigue caro en colmados y supermercados y los productores nacionales quebrando. Estas decisiones hacen la vida muy dura para la familia dominicana, tanto para los productores como los consumidores. Necesitamos una nueva visión de la economía. Por eso, yo apoyo este nuevo partido. Yo soy Xiomara Valerio. Yo soy productora de pollo. Yo soy la fuerza del pueblo. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente, pensando siempre en la gente, paso a paso construyendo la ciudad, con proyectos en Santiago para una vida feliz, estamos cerca de ti. Llama al 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10,000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10,000. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente. Constructora Vista Sol CVS. La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de los derechos fundamentales, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Los organismos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas han destacado en varias ocasiones su impacto negativo, así como la necesidad de llevar a cabo una real lucha contra la corrupción. Una lucha que a su vez debería perseguir la conquista de entornos propicios y favorables para garantizar los derechos humanos. En el sistema interamericano se la entiende como un obstáculo a las garantías individuales porque impide que los estados cumplan con sus obligaciones civiles, políticas, sociales, económicas, culturales, ambientales. Y lo mismo sucede con el derecho al desarrollo, porque mina los cimientos de la gobernabilidad y fomenta la impunidad. En los últimos años, América Latina y el Caribe han confrontado la paradoja de lograr avances en la lucha contra la corrupción mediante la promulgación de leyes, mecanismos internos y externos para frenarla, mientras, paralelamente, experimenta su mayor crisis. Según datos del último índice de percepción de la corrupción de 2021, publicado por Transparencia Internacional,
los niveles de corrupción se han estancado en los últimos años, con escasos o ningún progreso en el 86% de los países evaluados, en medio de un entorno de abusos a los derechos humanos y deterioro de la democracia. Esta medición clasifica a unos 180 países y territorios según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público de cada uno, en una escala de 0 a 100 puntos. En ese sentido, la puntuación media global se mantiene en 43 puntos por 10º año consecutivo y 2/3 de los países no llegan a 50 puntos. Cuando se produce un acto de corrupción, lo que básicamente está ocurriendo es que la administración pública, la función administrativa, se ve desviada en sus propósitos legítimos. Y de ahí entonces que eso impacte negativamente, por ejemplo, en los índices de desarrollo de un país. Eso afecte, por ejemplo, en la seguridad jurídica, que eso afecte en el clima para atraer inversiones de un país. La corrupción es básicamente un hecho social, aprendido. No es que nacemos de esa manera, aprendemos a comportarnos en la sociedad según diferentes patrones. Uno de ellos es el patrón de la corrupción, que tiene que ver con, por una parte, la búsqueda de todos los sectores sociales de una vida más digna, más placentera incluso, con mayores posibilidades y con las posibilidades o no de obtenerla, esos niveles de vida, por caminos adecuados, por caminos socialmente aceptables o por la dificultad para hacerlo. Debemos procurar, debemos luchar para que al sistema de administración de justicia se le concedan los fondos presupuestarios que manda la ley, pues sin ello no habrá una independencia judicial que pueda garantizar que el sometimiento de funcionarios actuales o exfuncionarios pues pueda llegar al término que el ordenamiento jurídico y el sistema de administración de justicia podrían esperar. La corrupción está íntimamente ligada a la pobreza de los pueblos, que también está ligada al deterioro del sistema democrático, que tiene efectos devastadores sobre los derechos humanos, pero que también esa misma corrupción reduce nuestra rentabilidad social, miren, debilita nuestras instituciones, fomenta el individualismo, nos hace ineficiente y también promueve sobre todo la desigualdad. Entonces, reflexionando de esto, podemos decir que a mayor corrupción pues tendremos mayores niveles de pobreza. Nosotros hemos visto casos, por ejemplo, de que no se puede limitar la comunicación interna. Nosotros tenemos bandas instaladas en las cárceles que hacen dinero constantemente y no se hace nada. Cuando un Estado es incapaz de controlar la totalidad o parte de su territorio y esa parte que no controla caen en manos de estructuras que obedecen a lo que ya hemos definido como redes o carteles, entonces estaríamos hablando de narcoestado. Hubo una negligencia de las autoridades electorales que estaban a cargo de el montaje de las elecciones. Su departamento técnico y electoral. Todo lo que eso signifique. Y en segundo lugar, hay un problema también que tiene que ver con la responsabilidad que tiene la Junta en el montaje de todo este proceso, que falló, fracasó. Y por otro lado, definitivamente hay que ver cómo otras manos que en adición a esa negligencia se aprovecharon de toda esa situación y posiblemente hubiesen hecho lo que aconteció. ¿Y el régimen de consecuencias para lo que ya pasó, eso se va a quedar en el aire? No debe quedarse en el aire. Gracias a Dios que este pueblo respondió de la manera que lo hizo y no hubo un baño de sangre aquí el domingo. Pero te advierto que si aquí no se toman, si no se hacen unas elecciones como Dios manda, si esa población es nueva vez provocada, si esa población una vez más se siente burlada, puede haber problemas de consecuencias que no podemos medir aquí en este programa. El país demanda que las autoridades, tanto del Ministerio Público como de la misma Junta, identifiquen cuáles fueron los responsables
de este atentado criminal a la democracia dominicana. Hoy, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene un conflicto con una institución de competencia, con compras y contrataciones, casi 1 millón de tablets, laptops y computadoras que se licitaron, 56 empresas están objetadas y no se han podido entregar esta herramienta para el proceso educativo. Es decir, tenemos una serie de distorsiones que van en contra de la calidad de esa educación. Ha habido un esfuerzo últimamente para mejorar la persecución, sin embargo yo creo que el país todavía tiene una carencia importante en aquellas entidades que manejan investigaciones y esa carencia viene dada por la insuficiencia de recursos financieros. Usted encuentra una Contraloría General de la República débil en términos operativos, usted tiene una Cámara de Cuentas que también tiene una insuficiencia presupuestaria que no le permite ni siquiera tener recursos humanos con cualidades importantes para poder hacer su papel. Y la misma Policía Nacional, que tiene un área para investigación, también dispone de pocos recursos. Y la propia Procuraduría General de la República. Entonces estamos hablando de que para que realmente esa independencia, la que está consagrada en la Constitución del 2010, o bien a la que se quisiese aspirar en materia de maduración de esa independencia, serán letra muerta si no se le dota de recursos financieros suficientes en forma presupuestaria y por ley, ¿no?, a estas entidades que son las que tienen que generar las investigaciones de base para que le puedan dar sentido a la real política de persecución contra la En mi familia, el negocio de panadería es una herencia de mis padres. Cuando abrí mi panadería hace 12 años, sabía que no sería fácil, pero amo lo que hago. Ahora cuesta tanto más comprar los materiales que necesitamos, como la harina, trigo, polvo de hornear, y por eso debemos subir los precios y perdemos nuestros clientes. Es devastador. Así no podemos mantener nuestros empleados. Este gobierno, además de que no entiende cómo esta economía afecta a personas como yo, abrió la importación de pan, provocando así una competencia desleal a los panaderos y más quiebras de panaderías. Necesitamos un liderazgo con una visión de futuro, y eso es lo que veo en este nuevo partido. Un plan para mejorar las cosas para mí y para mis hijos. Yo soy Cristina Rodríguez. Yo soy panadera. Yo soy la fuerza del pueblo. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente, pensando siempre en la gente, paso a paso construyendo la ciudad, con proyectos en Santiago para una vida feliz, estamos cerca de ti. Llama al 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10,000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10,000. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente. Constructora Vista Sol CVS.
El año de 1996 fue relevante en la lucha anticorrupción porque a partir de entonces el Banco Mundial asumió el compromiso de ayudar a los países a controlarla. También fue relevante que James Wolfensohn, en ese momento presidente del Banco Mundial, se refiriera a ella en su discurso calificándola como un cáncer. Era la primera vez que desde la presidencia de una institución como el Banco Mundial se otorgaba tanta importancia a esta materia, que llegó incluso a incorporarse directamente en el programa de la institución. Para ese año, tan solo 22 países contaban con leyes sobre el derecho a la información y en la actualidad unos 123. La revolución de los datos de libre acceso aún no había comenzado. Ni la tecnología ni las posturas de entonces apoyaban esa apertura en la mayoría de los países. Nuevos instrumentos normativos de carácter mundial como la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción surgieron en 1996. También se pusieron en marcha otros mecanismos como la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas que posteriormente fueron evolucionando. El Comité del Premio Nobel aún no había galardonado a la economía conductual. Nadie había oído hablar de GovTech, la utilización de la tecnología para mejorar el funcionamiento del gobierno. Términos como flujos financieros ilícitos y adquisición electrónica no eran comunes. Y los papeles de Panamá, los Panama Papers, y las filtraciones de Luanda todavía eran cosa del futuro. Pero sobre todo era imposible ver o pensar, salvo honrosas excepciones, la inminencia del COVID-19. La corrupción puede socavar el desarrollo del capital humano. Los trabajadores fantasmas en el sistema educativo y las comisiones ilegales para obtener contratos de servicios de comidas escolares debilitan la eficacia del gasto relacionado con la enseñanza. El soborno y el fraude en la adquisición de productos farmacéuticos o de equipos médicos pueden reducir las tasas de supervivencia y limitar la capacidad de desarrollarse de los niños. La corrupción en las obras de infraestructura y entre la policía de tráfico puede dar lugar a carreteras inseguras, con lo que se debilita el capital humano y se disminuye el acceso a las oportunidades, porque es que la corrupción lo permea todo. Hola, soy Manuel Villoria, profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid, España, y es un placer estar aquí con todas y todos ustedes. El honor es todo nuestro, profesor. Bienvenido a Esfera Global. Finalmente se nos dio. Usted que ha sido uno de los valientes, que desde el primer día nos alentó, nos animó, nos orientó para que este proyecto saliera al aire con el tema de corrupción administrativa. Gracias. Como lo hicimos antes, lo hacemos ahora en ocasión de nuestro 4º aniversario. Nada, yo encantado. Encantado de venir aquí, encantado de hablar de esos temas, porque son temas que me apasionan. ¿Existe más corrupción ahora que en el pasado o es que hay mayor exposición mediática? Bien, una buena pregunta. La verdad es que es difícil medirlo bien porque antes no se medía la corrupción. Buen punto. En gran medida, sabes que hasta que no cayó el muro de Berlín, la corrupción no fue un tema del que se pudiera hablar claramente en los organismos internacionales, por ejemplo, o en los bancos internacionales de desarrollo. No se trataba ese tema. ¿Por qué? Pues porque había que proteger a los nuestros. Esto es reciente, la gente que sepa que a principios de los 90, ¿no? Claro. Y en el 89, bueno, empieza a cambiar todo porque, claro, ya no tenemos a los comunistas, no tenemos los nuestros, y entonces había antes pues la famosa idea de que será un malvado y un corrupto, pero de los nuestros, no le ataquemos, sí, le dejemos robar, no pasa nada. Bueno, cuando cae el muro, pues eso ya cae, y además se puede ver claramente cómo cambian los organismos internacionales del Banco Mundial, el BID, etcétera, empiezan a tocar el tema de corrupción como un tema fundamental. Y entonces empieza a investigarse cada vez más, nace Transparencia Internacional, la ONG, y entonces
la corrupción empieza a ser un tema relevante. Y entonces, en los últimos 20 años, pues ha habido un progreso enorme de la preocupación por la corrupción, porque es verdad que si tú analizas por qué no se desarrollan muchos países, la clave está en la corrupción. Tendrían medios, tendrían posibilidades, pero en tanto en cuanto se roba constantemente, se despilfarra el dinero público, se genera una falta de futuro para la sociedad, pues no se avanza. Ahora bien, también tengo que decir que yo creo que cuando analizo yo mis encuestas, las encuestas de Transparencia Internacional, nos encontramos con que no se ha progresado casi nada en los últimos 15 años, en los últimos 10 años no se ha progresado casi nada en los índices, pero yo creo que es que cada vez también exigimos más. Es decir, que lo que ahora exigimos en las encuestas, cuando le preguntamos a los expertos, no es lo que exigíamos hace 10 años. Entonces ahora lo miramos de otra forma y somos más exigentes. Hay vemos una sensibilidad mayor en la sociedad, claro que sí. Entonces el estándar ahora... Claro, hay cosas que se hacían hace 10 años que la gente lo daba por... Por eso mi pregunta de inicio, ¿qué tan complejo es? Si ya cualquier tema que era legítimo o era legal... Era legal o no estaba bien, pero bueno, se admitía. Y ahora, exacto. Claro, yo le pongo un ejemplo, ¿no? Y muy en Dominicana, todos los temas de conflictos de interés cada vez son más relevantes, más importantes, pero es un concepto que mucha gente no lo entiende. Un conflicto de interés es un conflicto entre tus obligaciones como servidor público, de servir de interés general, y tu interés privado. Y es un conflicto que cualquiera podemos tener. A mí me nombran ministro y resulta que mi esposa tiene una empresa que ha trabajado normalmente desde hace 30 años con el ministerio. Ya tengo un conflicto de interés. Un dilema ético. Claro. Y los conflictos de interés están ahí, pero claro, poco a poco... ¿Qué debería hacer esa esposa? Porque es que hay casos hasta en la actualidad similares. Claro. ¿Qué debería hacer la esposa? ¿Renunciar a la empresa? ¿El ministro ser sincero de entrada? ¿Qué debería hacer? No, tienen que establecerse mecanismos, por ejemplo, la esposa podría reducir su participación en la empresa hasta el 10% y en ese caso mejor sería todavía posible, pero en todo caso yo creo que la clave es la transparencia y que el ministro declare públicamente que jamás tratará un tema en el que la empresa de la esposa esté presente, se abstendrá siempre, no intervendrá bajo ningún concepto. Y ese es un elemento importante. Otro elemento importante es que probablemente la esposa podría dejar en manos del Consejo de Administración la dirección de la empresa y no participar, ¿no? Bien, hay mecanismos, y consultoría, pero ¿no? Ahí son complejos. Con expertos. Claro, es muy complejo todo esto. Entonces, pero yo creo que es importante que entendamos que cualquier ministro no puede tener una empresa y trabajar con el sector público. Y esa empresa... Muy importante. Esa empresa que preste servicios directamente al sector público. ¿Por qué? Primero, la apariencia ya, hoy en día ya se nota, ¿no? Sí. Y segundo, porque seguro que tiene información privilegiada, según tiene redes privilegiadas, tiene tratamiento privilegiado. Entonces, mire usted es ministro y quiere tener su empresa, pues tendremos que establecer mecanismos para garantizar que usted no puede influir a favor de su empresa bajo ningún concepto. Y a lo mejor, probablemente durante el tiempo que usted es ministro, la empresa va a tener más dificultades que si usted no fuera ministro. Profesor, lo voy a invitar a una breve pausa de comerciales. Muy bien. Pero también a un brindis, ¿no? Para despedir este segmento. Salud. Celebrando el 4º aniversario de Esfera Global. Muy bien. Vamos a la pausa. La Fundación Institucionalidad y Justicia quiere felicitar al programa Esfera Global y a su conductora Marjorie Félix por haber arribado a su 4º año. Esfera Global se ha convertido en un referente de la comunicación
y es un programa que trata los temas con un alto nivel de profesionalidad, no solamente en el área jurídica, sino también en el área institucional, en el área económica y en el área social. Felicito pues a Esfera Global por haberse convertido en una herramienta no solamente de comunicación, sino también como una herramienta educativa en estos 4 años. ¡Salud! He sido productora de pollo por más de 30 años en mi provincia, la provincia Espaillat. Mi negocio nunca había sufrido tanto como ahora. El presidente Abinader, en vez de ayudar a los pequeños productores de pollo como yo, ordenó la importación de millones de libras de pollo congelado de otros países. Y a pesar de esto, el precio del pollo sigue caro en colmados y supermercados y los productores nacionales quebrando. Estas decisiones hacen la vida muy dura para la familia dominicana, tanto para los productores como los consumidores. Necesitamos una nueva visión de la economía. Por eso, yo apoyo este nuevo partido. Yo soy Xiomara Valerio. Yo soy productora de pollo. Yo soy la fuerza del pueblo. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente, pensando siempre en la gente, paso a paso construyendo la ciudad, con proyectos en Santiago para una vida feliz, estamos cerca de ti. Llama al 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10,000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10,000. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente. Constructora Vista Sol CVS. Celebramos el 4º aniversario de Esfera Global y como el primer día decidimos terminar esta celebración de un mes con el tema de corrupción. Ustedes saben que hemos dedicado mucho tiempo al mismo y es una vocación la que sentimos desde Esfera Global con las mejores causas sociales. Nos acompaña el querido profesor Manuel Villoria, que desde España ha venido a la República Dominicana y nos ha regalado un espacio de su maravillosa agenda.
Gracias, profesor, de nuevo, por decir siempre sí. Nada, encantado. A tu disposición siempre. En el bloque anterior hablábamos de temas muy contundentes. Ministros no pueden vincular el ejercicio empresarial con el ejercicio gubernamental. Eso creo que quedó claro. ¿Cuáles otras restricciones deberían tomar en cuenta los que están dirigiendo los destinos del Estado? Bueno, otro ejemplo de actividades que hay que regular y que hay que ver cómo se gestionan son las relacionadas con los empleos post puesto público o post cargo público. Es decir, alguien que ha sido ministro de Transportes, por lo que sea, no pienso en ninguno. Un ejemplo genérico. En abstracto, ministro de Transportes en España o en cualquier país, que bueno, ha llegado ahí, por lo que sea, no es un experto en transportes, no ha dirigido nunca empresas de transportes, no, pero bueno, es un buen político y le han nombrado ministro de Transportes. Cuando cesa, a los 3 meses es miembro del Consejo, le nombran miembro del Consejo de Administración de 2 empresas de transportes. ¿Ustedes cómo ven eso? Es un conflicto, claro. Claro. La pregunta es ¿por qué le han nombrado miembro de los consejos de administración si él no es un abogado experto en temas de transporte, no es un economista del transporte? Su único vínculo ha sido la posición. Pregunta es ¿por qué? Pues a lo mejor es porque ayudaba a estas empresas, ¿no? En la regulación, en alguna multa que se olvidó de cobrar, cosas de estas, ¿no? Entonces hay que regular eso. En muchos países en Europa, durante los 2 años siguientes o 3 años siguientes a tu cese, como ministro, como secretario de Estado, como director general, no puedes ir a trabajar en ninguna empresa, a ninguna organización a la que subvencionaste, diste contratos o regulaste. Eso es llamamos la cuarentena posempleo. Con eso se evita en gran medida este tipo de situaciones, ¿no? Es evidente que a los 3 años ya nadie te va a nombrar nada. Pero bueno, son ejemplos de medidas para evitar la captura, ¿no? Es decir, yo puedo decirte como ministro en una comida, señor ministro, le agradezco muchísimo que comer aquí juntos y tal. Ya sabe que en nuestra empresa siempre tendrá un lugar de trabajo cuando usted acabe, si usted quiere. ¿Cómo no? Tal. Y entonces ya viene la captura, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a tratar mal a esta empresa que cuando yo acabe me va a dar un puesto relevante en el Consejo de Administración con un salario muy elevado? Bueno, esos son ejemplos múltiples, ¿no? No voy a poner otros ejemplos más concretos, pero, por ejemplo, en el ámbito de la defensa, hay muchos generales que participan en procesos de venta de armamento, de compra de armamento, que de repente cuando acaban jubilados o retirados, pasan a trabajar en esas empresas de armamento, en consejos de dirección, en altos puestos. Y nuevamente dice, oiga, ¿y por qué, no? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué está en esta empresa? Bueno, todo esto tienes que regularlo y tienes que controlarlo, ¿no? Y al final, en un caso que conozco, por ejemplo, se compraron unos tanques de extraordinaria calidad, muy grandes, muy potentes, para la defensa del país, en este caso era el país España, unos tanques que servirían para evitar que nos invadiera Portugal o Francia. Que somos parte de la misma Unión Europea. Claro. No tenía sentido, porque ¿para qué esos tanques? Cuando nosotros necesitamos otro tipo de tanques más pequeños, más adaptados a los terrenos donde los mandamos, que son para misiones de paz internacional, etc. Entonces, de mediación internacional, los mandamos a Afganistán, a Irak, etc., para mediar en conflictos, etc. Es un ejemplo de por qué. Bueno, pues todo esto son casos que nos llevan a la necesidad de regular bien todos estos temas y empezar a pensar que el soborno tradicional, una maleta llena de dólares que se lleva el corrupto a su casa
y lo esconde debajo en el patio. Eso ya no se da, las cosas son mucho más sofisticadas. Sí, claro, ya casi nadie puede hacerse de su propio presupuesto, el presupuesto hay que ejecutarlo. Claro, claro. La gente se imagina todavía que es esta la forma de hacerse del erario público. Y todo esto no se ve, son transacciones, son citas, son lugares muy sofisticados y otro tipo de amenidades donde se pacta el futuro. Claro. Sí, todo esto es mucho más complejo y cada vez más sofisticado, y la forma de blanquear el capital y la forma de moverlo internacionalmente, etcétera, todo muy complejo. La República Dominicana va dando pasos. Se habla de la ley de extinción de dominio, una procuraduría independiente, ese principio de independencia de la justicia, un fortalecimiento de la Cámara de Cuentas, en fin, una serie de acciones. ¿Es esto suficiente? ¿Es positivo o nos falta mucho más? Según su visión comparada de lo que han vivido otros países. Desde luego estos son pasos fundamentales. Tener una procuraduría independiente es esencial porque la investigación se dirige desde la Procuraduría y si la Procuraduría depende del presidente, del gobierno, pues hará lo que el presidente estime. Y si resulta que hay que investigar al hermano del presidente, pues normalmente dirá, vete a tu casa, no se te ocurra ni tocar a mi hermano, etc. Entonces, tener independencia es fundamental en estos órganos, en los órganos de control externo, Tribunal de Cuentas, etc. Yo creo que este es un camino fundamental, un poder judicial también muy independiente, es un camino fundamental en todos los países para luchar contra la corrupción. Aparte de eso se necesitan muchas más cositas que hay que ir implementando, ¿no?, en cada organización, trabajar bien la gestión de los conflictos de interés, los análisis de riesgos que hay en cada organización de corrupción, en fin, hay muchas medidas que poco a poco se tienen que ir implementando, ¿no? Para ello es fundamental tener dirección política, voluntad política de hacerlo, ejemplo, que la primera institución de ejemplo y que luego se forme a la gente para poder gestionar estos programas, estos procesos, tener gente especializada en todo este tipo de actividades. Entonces, con todo eso se van generando lo que llamamos la infraestructura ética, ¿no? Una infraestructura que hace mucho más difícil la corrupción. Habrá casos de corrupción en todas partes, siempre habrá alguno, ¿no? Siempre habrá asesinatos, siempre habrá delincuencia, pero claro, el tema es cuando la corrupción se convierte en un cáncer en un país que le impide el desarrollo. Y entonces eso es lo que hay que evitar, y ir evitándolo poco a poco. Usted tiene mucha experiencia desde Transparencia Internacional, toda su trayectoria, ¿no?, en América Latina y bueno, en Europa también. ¿Cómo se ve la corrupción post-pandemia? Tuvimos la oportunidad de hablar en algún momento de cómo se movía la corrupción en medio de la pandemia y fue, bueno, fatal, y lo vimos en los medios de comunicación, cómo se manejó el presupuesto de manera bastante abusiva en medio de la tragedia del COVID-19. Post-pandemia, ¿cómo se están moviendo las regiones? Bueno, la pandemia, claro, fue un momento peligroso porque se dio mucho poder al Estado para tomar decisiones rápidas, inmediatas, urgentes. No fiscalizadas. No fiscalizadas, lógicamente, porque no podíamos parar, ¿no? Entonces se hizo todo de esa forma y entonces teníamos que confiar en la honestidad de nuestros dirigentes y nuestros gestores. Obviamente algunos nos engañaron, ¿no? Y bueno, ha habido investigaciones y irán saliendo, ¿eh? Y ya veremos cómo acaba en muchos países. A partir del momento en que empieza esto que llamamos pospandemia, que es tan lento y tan precario, porque nunca sabemos si no vendrá una nueva variante y todo lo que esto supone, pues yo creo que se han ido retomando los controles y se ha ido siguiendo el camino natural. En los países donde los controles son serios y sólidos, se han consolidado y han vuelto. En los países donde los controles no existían ni antes, ni durante, ni después de la pandemia, pues se sigue igual, ¿no?, con los mismos problemas de corrupción.
En todo caso, mira, claro, yo creo que la clave de todo esto muchas veces es social, ¿no? Y también es casi cultural, ¿no? Es decir, es que la gente tiene que entender que para resolver los problemas que tiene, la clave es la ley, no es el amigo, no es el hermano, no es el político que le va a ayudar a cambio del voto. Es la ley, es la norma, es la institución. Pero eso requiere que haya buenas instituciones y que haya buenas normas. Al final, tenemos gobiernos corruptos porque la sociedad es corrupta. Mira, yo creo que tenemos, esto es un círculo que se retroalimenta, ¿no? Como la serpiente que se Claro, traga la cola. tenemos sociedades que son particularistas, es decir, que no creen demasiado en la ley porque las instituciones no son sólidas y nunca han podido confiar en las instituciones. Y en consecuencia, la sociedad ya por sí misma permite que haya corrupción, pero algunos ya viven de la corrupción, la institucionalizan hacia arriba y luego ya no permiten que la sociedad reaccione. Entonces se producen esos círculos viciosos tan peligrosos que al final se llevan por delante a los países, porque los datos son muy claros, ¿no? Hay países que si redujeran su corrupción, y República Dominicana es uno de ellos, seriamente, el crecimiento sería extraordinario. El crecimiento del PIB se dispararía seguro en 3-4 puntos porcentuales al año, ¿no? Con lo cual, bueno, en 10 años casi tienes más del 50% del PIB nuevamente. Un sueño. Con lo cual, claro, la distribución de fondos, la posibilidad de establecer programas sociales, la gestión de los hospitales, la educación se transforma, ¿no? Pero eso es algo que tenemos que entender, lo importante que es tener administraciones honestas que funcionen bien y donde no se pierda dinero público. Profesor, muchísimas gracias por esta interesante conversación, por sacar un espacio para compartir con nosotros sus valiosos conocimientos en Esfera Global y a la vez con todo el pueblo dominicano. Pues muchísimas gracias y te agradezco sobre todo que no hayas dicho que soy un experto en corrupción, sino que soy una persona que estudia la corrupción y que la analiza. Y nada, muchísimas gracias. Desde luego, no me gusta hablar de temas tristes, pero es el tema que yo estudio, con lo cual espero que algún día pueda hablar de cosas mucho más alegres. Pero el resultado serán sociedades más alegres. Sí, sí. Vamos a un brindis final, profesor. Muy bien. Aprovechando ya. Genial. Para terminar más contentos. Muchas gracias. Continuamos. Lo bueno de documentar es que podemos interpretar y comparar el presente con escenarios pasados para ver exactamente dónde nos encontramos. 4 años después de este ejercicio semanal, podemos dar cuenta de algunos avances en materia de corrupción y ética gubernamental en la República Dominicana. El pasado diciembre del 2021, al comparecer ante la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la República Dominicana reafirmó la voluntad de erradicar las prácticas que han permitido la apropiación irregular del patrimonio público, propiciando una correcta inversión del presupuesto y una mejor calidad de vida para los dominicanos. La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental presentó una relación de las principales iniciativas para fortalecer la institucionalidad, enfrentar la corrupción a todos los niveles y recuperar el patrimonio público robado. Uno de los principios sobre los que más ha versado la lucha anticorrupción es la independencia del Ministerio Público. Una iniciativa que no puede adjudicarse al gobierno del presidente Luis Abinader y sí a los avances introducidos en la reforma y modernización del Estado en las gestiones del presidente Leonel Fernández y que se materializó con la Constitución del 2010. Lo que sí puede compartir la gestión de Luis Abinader es la designación de una nueva Procuraduría General en agosto de 2020, basada en dichos criterios de independencia política y funcional efectivas, por las que habría de asegurar que ni desde el Poder Ejecutivo ni desde ningún otro poder del Estado
habrá interferencias en las decisiones de este órgano persecutor. Y todos aplaudimos que esa independencia se manifieste entre las capas más altas y las más bajas de la ciudadanía. Lo que resta es que el criterio no sea exclusivo entre funcionarios cercanos. No queremos arruinar la fiesta, pero está claro que los intocables del gobierno, de este y cualquier otro gobierno, aparecerán. Ni tan blanca es la sábana, dice el pueblo sabio. Seguimos celebrando que hoy hemos avanzado en términos de transparencia en los salarios públicos, pagos a contratistas y ejecución presupuestaria. El Gabinete de Transparencia, Prevención y Control de Gastos Públicos para fortalecer la eficiencia administrativa y apoyar la rendición de cuentas. Ojo, que a esto le falta mucha perfección, pero como estamos celebrando, lo vemos en positivo. El proyecto de ley de extinción de dominio es un pendiente, pero se ha creado una nebulosa tan grande que la sociedad dominicana está dividida entre quienes desconocen la utilidad de esta ley o no conocen nada sobre ella, quienes la reclaman y entre quienes piensan que esta es en extremo un peligro al buscar el decomiso de aquellos patrimonios con orígenes ilícitos que serán incorporados o devueltos a las arcas públicas. La Cámara de Cuentas también ha sido renovada. Se ha dado sus resbalones, pero la intención ha sido la independencia, esperada por toda la sociedad. Aunque hemos avanzado, todavía hay quienes están pendientes de hacer sus declaraciones juradas previstas en los plazos de ley y la designación de especialistas dominicanos para el seguimiento de la Convención de Lucha contra la Corrupción con la misión de recomendar medidas puntuales que contribuyan a su debido cumplimiento, va caminando. Pero, ¿qué opina la gente acerca de todas estas medidas que buscan frenar la corrupción en el país? El índice de percepción de la corrupción en el sector público se situó en 70 puntos en 2021. La escala oscila entre 0 y 100. Con más corrupción, cuanto mayor sea el valor. La República Dominicana ocupa el puesto 130. Por lo tanto, el resultado es muy por debajo de la media en comparación con otros países. La corrupción fue ligeramente inferior en 2021 que en el año anterior, pero ha aumentado moderadamente en los últimos años. Sin muchos logros, pero algunos, porque también hemos aprendido que en las pequeñas cosas hay poder de trascendencia, de evolución, y es el inicio de un mundo nuevo. Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la lucha contra la impunidad y la corrupción en todos los ámbitos de nuestra sociedad a nivel público y privado. Creemos en la posibilidad de construir una nueva ciudadanía y un espacio social respetable y garantista. Esperamos que nuestro trabajo toque algunas fibras del tejido social y que sea una contribución a esa sociedad renovada a la que aspiramos. Un equipo de 13 personas, la mayoría no sobrepasa los 40 años, de las áreas de comunicación, mercadeo, derecho, audiovisuales, imagen, economía, contabilidad y diversas áreas que convergen hasta lograr el producto que llega cada domingo hasta sus pantallas, dedica con todo respeto, dedicación y compromiso el mayor valor que podemos ofrecer a nuestro país: conocimiento. Gracias personales a todo el equipo que me acompaña, gracias a todo el que ha vencido el estigma de que lo que no es entretenimiento está destinado al fracaso y nos apoya como lo está haciendo usted en este momento a través de la televisión y de nuestros canales de redes sociales, a nuestros patrocinadores y a las marcas que lo han hecho posible. Un brindis final por estos 4 años en los que hemos podido contarte el mundo.